Iglesia, buenas tardes, buenas noches ya en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos presentes como cada jueves, así como cuando llegábamos al templo, hermano, y estábamos buscando estar en la casa del Señor y en la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 31, amados hermanos. ¿Y qué les puedo decir? Lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos, es algo maravilloso. La gente puede decir, ¿cómo maravilloso? Si se está muriendo mucha gente, están muchos enfermos, está la economía. Hermano, es un tiempo maravilloso porque la misericordia de Dios se está manifestando, hermanos. ¿Y cómo se mueve la misericordia de Dios? Mira, la palabra misericordia, si tú como iglesia la divides, es miseri y cordia. Y miseri tiene que ver con la miseria del hombre. Y cordia tiene que ver con el corazón de Dios. Ajá. Entonces, el corazón de Dios es movido por la miseria del hombre. ¿Tú te imaginas cuánta miseria hay en toda la tierra? En todos los países, iglesia. Y entonces Dios es movido en su corazón por ver la miseria del hombre. ¿Y sabes a dónde lo mueve su misericordia? A que el hombre pueda alcanzar la gracia. La gracia es lo que nos permite hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos salvarnos, Cristo sí. Nosotros no podemos salvarnos, Dios sí. Dice la palabra, por gracia sois salvos. Entonces, fíjate, vamos a ver Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí. Mira, hermano, tómatelo personal. Jehová se manifestó a mí. ¿Cuándo? En esta pandemia, hermano. En este año, en el año pasado, en el que viene y en el otro, hermano. Se esperan 3 años difíciles. Ya estamos corriendo. Ya de por sí el 20 fue difícil. 21, 22 y 23 se esperan otros, hermano, 2 años porque este ya está corriendo. Difíciles. Y tú dices, ¿y cómo está la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios se mueve porque no quiere que el hombre se pierda. En verdad, iglesia, Dios no quiere que el hombre se pierda. Hermano, ¿quién tiene que arrepentirse en este tiempo? Primero, los que están perdidos. ¿Quiénes son los que están perdidos? Los que no tienen a Cristo Jesús, los que no han reconocido a Jesucristo, los que no toman en cuenta a Dios para nada, hermano. Ellos son los perdidos. Pero ¿qué crees? No solamente los perdidos tienen que arrepentirse, también los cristianos. ¿Y de qué tienen que arrepentirse los cristianos? Mira, te voy a poner este letrero para que veas. Los cristianos tienen que arrepentirse de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Yo ya te lo fui enumerando. Pero antes de continuar, vamos a ver Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto
te soporté con misericordia. Mira lo que está haciendo Dios en este tiempo. Si Dios no hubiera permitido este tiempo, ¿sabes cómo seguiría el pecado? Fíjate cómo ya habían promulgado leyes contra el aborto. Pero, ¿qué crees? El gobierno dijo, no, vamos a legalizar el aborto. Y legalizaron el aborto. Legalizaron los casamientos entre hombres y entre mujeres. Fíjate qué leyes. Y Dios todo eso lo estaba mirando y sabes que el corazón de Dios es movido por misericordia, por ver la miseria del hombre. Y luego, ¿cuántas cosas ya no estaba viendo en la sociedad o estaban surgiendo que estaban acabando con la misma humanidad, hermano? Y Dios tenía en su plan, Él ya nos había avisado que venía esto, hermanos. Hermanos preciosos, iglesia, tú que conoces de Cristo, tenemos que tener esa conciencia. La misericordia de Dios es tal que está buscando que muchos se arrepientan. La iglesia, ¿de qué tiene que arrepentirse? La iglesia tiene que arrepentirse de obras muertas. ¿Por qué? Porque tenemos que checar lo que es la misericordia de Dios. Como te lo dije aquí, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y bueno, si tú sigues leyendo ahí en Jeremías 31 y versículo 4 dice, aún te edificaré. Fíjate, está hablando de trabajar. Aún te edificaré y serás edificada. Fíjate, todas las figuras que pone ahí, una virgen, porque dice aquí Jehová, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. No está hablando de una virgen para adorar, No. Está hablando de una simbología de aquella persona que no ha sido tocada. Y dice la palabra, te edificaré. Fíjate la misericordia de Dios que está haciendo, aún está buscando que la iglesia sea edificada. Pero ¿sabes? Los ojos de toda la iglesia, ¿dónde están? Están más preocupados en la economía, están más preocupados en que si tienen, que si no tienen, que si da, que si no esto. Hermano, iglesia, tenemos que centrarnos en Cristo. Este es un tiempo de misericordia. ¿Para qué? Para que nos volvamos de nuestras obras muertas. ¿Cómo se le llama esto? Arrepentimiento de obras muertas. Cuidado, porque las obras muertas, si no tenemos esa atención, esa disposición, entonces estaremos haciendo las cosas mediante obras muertas. ¿Qué quiere decir? En nuestro esfuerzo, sin fe. Y bueno, hay tantas cosas que hoy vamos a repasar para que no se nos olvide. Hermano, vamos a orar. Y tuve que introducir esto para que, por favor, iglesia, tenemos que entender que Dios es un Dios de eterna misericordia. De gran misericordia. Y bueno, la misericordia ha movido a Dios para que su iglesia esté viviendo en la gracia. Cristo trajo la gracia, hermanos. Por eso la obra de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias por la manera en que hoy nos visitaste, Señor. Gracias porque extendiste tu mano, Señor, hoy.
una vez más. Gracias por la misericordia que estás teniendo para con la humanidad, pero también para con tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre, todo velo que hay en nuestro mirar sea quitado en el nombre de Jesús, para que podamos mirarte, Señor, a través de tu palabra. Toda obra que hemos hecho, Señor, en nuestro esfuerzo propio, sin la fe, Señor. Hoy queremos, Padre, aprender lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Dios, en esta noche, con tu amor, en este tiempo, con tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora queremos orar por dos de nuestros hermanos, Señor. Ellos están padeciendo gravemente, Dios. En esta noche presento a nuestra hermana Raquel Ortega. Ella tiene osteoartritis, pero clamamos, eterno Dios, porque tú eres un Dios de eterna misericordia, porque tú eres un Dios de toda bondad. Padre, oramos para que sus huesos, oramos para que, Señor, los cartílagos puedan ser, Señor, tocados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que toda osteoartritis que llegó a su vida en el nombre de Jesús sea frenada y no avance más. Antes le ordenamos a esa osteoartritis en la vida de nuestra hermana Raquel Ortega. Retroceda en el nombre de Jesús. En esta noche presentamos de igual forma la vida de nuestro hermano Rubén. Padre, los médicos diagnosticaron que su cerebro está perdiendo algunas células, algunas funciones, pero Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el que le dio la vida eres tú, Señor, no los médicos, Padre. En esta hora oramos para que seas tú tocando su cerebro en el nombre de Jesús, con tu mano poderosa, Cristo Jesús. Y todo problema que está generando en su estómago, hoy sea, Señor, deshecho en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a orar en lenguas. Kerandaima, erayasi diriandai chiririria komarayarastoi tiribirihan. Embaratara yarabastei torabarandiri diriandai tiri, orokotoro boshe yarandara babastei tiri. Mere que tere biri 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 se tere biri 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 Maya katuri biri 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 Mama mara mama mama mara bashetiri Baba bara bastai turi biri andara baba ba Shendere biri 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 bistai turi Ere que turi biri 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 She turi biri biri ankai turi biri 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 bistai turi. Padre, hablamos palabra de fe sobre la vida de nuestra hermana Raquel. Sanidad, Señor. Restauración, Señor. Pedimos, Señor, sanidad y restauración sobre nuestro hermano Rubén. Y Padre, seguimos orando por todos los enfermos de COVID, por aquel que necesita salvación, Señor. Por aquel que ya tiene llamado a vida eterna, Padre. Padre, que pronto se encuentre contigo en el nombre de Jesús. Todo obstáculo sea quitado. Y amado Dios, te pedimos por la iglesia que ha sido contagiada, Señor. Muestra tus propósitos a cada uno, a cada una, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellas familias que han perdido miembros, Señor. Todo desamparo, todo desconsuelo, Señor, sea quitado y venga la presencia de tu amor, Señor, a centrarse en sus corazones, para que podamos contemplar que tú eres un Dios de toda gracia y de eterna misericordia.
Gracias te damos en esta noche. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Dios de amor, te quiero pedir también por nuestro hermano Julio, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Julio tuvo un accidente, Señor, y tuvo que ser intervenido. Y cuando vino esta pandemia, Señor, tuvieron que interrumpirse sus rehabilitaciones. Te clamamos que tú seas, Señor, ordenando, Señor, a esa tibia y peroné, Señor. A esos huesos, Señor, que sean ordenados en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Julio, Señor. Te clamamos por él, Padre. Te pedimos que antes de lo previsto él pueda ser rehabilitado, mi Señor. Y gracias, porque él está agradecido, porque reconoce la obra que estás haciendo en él, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Vamos a cantar, iglesia. Estamos orando, vamos a entrar a la palabra, pero cántale, mi hermano. Él es digno de toda alabanza, mi hermano, en Cristo Jesús. Cántale con tu corazón, cántale con tu entendimiento, cántale en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar, hermano. Y luego para él. Y sentir tu fortaleza en mí.
¿Tú te has fijado que todos los cantos que cantamos tienen que ver con Dios, tienen que ver con Cristo? ¿Y por qué? Porque Cristo es el autor de toda salvación. Hermano, algo que te dije hace rato, ¿por qué este tiempo? ¿Por qué lo que estamos atravesando? ¿Para qué, mi amado hermano? Porque Dios, con su eterna misericordia, está esperando y buscando que la iglesia se arrepienta de toda obra muerta. La iglesia debe volverse. ¿A qué debe de volverse? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, acuérdate, las obras muertas tienen que ver, hermano, como está escrito en Primera de Corintios capítulo 3, hermano, en donde dice que Cristo es el fundamento, pero que tú mires cómo edificas. Cuidado de estarle poniendo hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? La basura. ¿Esa basura a qué se refiere? No es otra cosa más que los pecados groseros, vamos a decirlo, que tienen que ver con la carne. ¿Y por qué esto, hermano? Porque hay algo que se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Aquello que si no tenemos cuidado estamos alimentando a través de nuestros ojos, ¿verdad? Y es un deseo inmoderado por los bienes de este mundo, pero también los deseos sexuales. ¿Cómo está la sexualidad hoy en día? La verdad, ha caído en grados tremendos, ¿verdad? Pecados groseros que son alimentados por la concupiscencia, te lo dije. ¿Qué es la madera? Pues la madera, fíjate bien que la madera, si tú lo pones en una fogata, la madera se prende rápido. También la hojarasca y también el heno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La palabra, cuando habla de que el fuego va a probar, no está hablando del infierno. Está hablando del día que estemos en el tribunal de Cristo. Va a ser probado lo que tú hiciste aquí en la tierra. El fuego tiene que ser la prueba en el tribunal de Cristo para que veamos entonces. Aquí tenemos que entender algo. El cielo va a estar lleno de cristianos salvos. ¿Pero qué crees? Algunos o muchos van a estar salvos, pero no van a tener galardones. Y va a haber otros cristianos, también en el cielo, que sí van a tener galardones y van a tener alabanza de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en la tierra tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Para eso Dios nos está dando la oportunidad para que nos arrepintamos. Entonces, ¿qué es la madera? Obras buenas que a veces decimos, pues yo hago esto, yo hago lo otro, yo le hago bien aquí. Sí, pero en tu propia capacidad. ¿Verdad? No, hermano, provienen de la nueva criatura. El heno, hermano, ya te lo dije, ¿qué representa el heno? Es una vida farisea, hipócrita, hueca, que está llena de vanidad, en donde solo el cristiano busca que se le aplauda, que le digan, ¡ay, qué bien hiciste! ¡Qué bien cantaste! ¡Qué bien dirigiste la alabanza! ¡Qué bien! Hermano, esas son el heno, una vida farisea. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermano? Que nos arrepintamos de todas estas obras muertas. Hermano, ahora es cuando debemos buscar ser perdonados. ¿Para qué, hermano? Para que cuando estemos en el tribunal, ¿quién va a comparecer en el tribunal de Cristo? Todos, hermano. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Hermano, hay muchas ideas. Ahorita que está muriendo mucha gente, ¿sabes qué dicen los cristianos? He escuchado que dicen, pues ya está con el Señor cantando y alabando al Señor. ¿Qué crees? No está cantando, porque la Biblia dice que los muertos no alabarán a Dios. Entonces no están alabando.
No, su alma está reposando. Está esperando el día que Cristo venga por su iglesia, porque entonces Dios les va a dar un nuevo cuerpo, toman el nuevo cuerpo y hermano, lo maravilloso. Muchos tienen esa idea que si alguien muere, inmediatamente se va al cielo y ya está cantando con arpas y con panderos. No, mi hermano, porque dice la Biblia que los muertos no alabarán. Entonces, fíjate cómo la palabra de Dios nos ubica a aprender. ¿Qué vimos? Obras muertas, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. ¿Qué dice la palabra en Primera de Corintios, hermano? Por eso es tan grande la misericordia de Dios, tan grande, hermano. Primera de Corintios, capítulo 13, y versículo número 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. O sea, estoy haciendo las obras sin el amor de Cristo. Estoy haciendo las obras no en el perfecto amor. Las estoy haciendo porque las tengo que hacer, porque en mi propia capacidad, porque tengo habilidades. No, hermano. Esas son obras muertas. Hermano, por eso, ahora en este tiempo, hermano, es cuando debemos buscar ser perdonados. Tenemos que arrepentirnos de estar actuando como iglesia en las obras muertas, hermano. Primera de Juan 2:28. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Que cuando venga ese día del tribunal de Cristo, no quiere que seamos avergonzados. Cuando pasamos vergüenzas, hermano. Cuando no ponemos atención a lo que se nos ha pedido. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de él. ¿En dónde? En su venida. La palabra confundidos es no seamos avergonzados. Dios no quiere que pasemos vergüenzas, hermano. Entonces, fíjate bien de qué tenemos que arrepentirnos. De estar edificando con heno, de estar edificando con madera. Ahora ya sabes lo que significa. De estar edificando con hojarasca, hermano. Esto es lo que quiere Dios, que tengamos cuidado. Que nos arrepintamos de todo esto, hermano. Para eso esta doctrina de arrepentimiento de obras muertas que nos muestra a Dios, un Dios de eterna misericordia. Hermano, y entonces podamos ser aprobados, hermano. ¿Cuáles son las obras que Dios aprueba, hermano? Ya vimos que las obras muertas no son aprobadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras que Dios aprueba? Hermano, pues son las obras vivas. Así como hay obras muertas, también hay obras vivas. Fíjate con qué tiene que ver estas obras vivas. Tiene que ver con la gracia. Tiene que ver, hermano, con la fe. Tiene que ver con la palabra de Dios. Que todo lo que tú hagas tengan estos sellos, hermano: fe, gracia y la palabra de Dios. Pero sobre todo la gracia, hermano. ¿Qué es la gracia? Lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas. Que solamente lo haces en la capacidad que Dios te ha dado. Entonces, hermano, tenemos que aprender bien esto. ¿Qué son las obras vivas? Son las que hacemos en fe. Fíjate bien. Obras vivas son las que hacemos en fe. ¿Cómo tienes fe? Por lo que miras en la palabra de Dios. Yo meditaba en esto, hermano. Cuando tú diezmas, ¿estás actuando en fe? Gloria a Dios. Cuando tú ofrendas, ¿estás actuando en fe?
Cuando tú asistes a la iglesia, ¿estás actuando en fe? Cuando tú, hermano, renuncias a algo que no tiene que ver con Dios, ¿lo estás haciendo en fe? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué son las obras vivas? Las que hacemos en fe. Y acuérdate que fe tiene que ver mucho con la palabra de Dios. ¿Qué pasa ahí, hermano? Donde opera la gracia de Dios. Mira cómo la fe tiene que ver con la gracia. Amén. Donde opera la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Esa capacidad de Dios que te ayuda a hacer lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas. Que está en la fe de Jesucristo, hermano. ¿Verdad? ¿Qué es una obra aprobada? Pablo le escribía en las cartas a las iglesias y él recalcaba mucho esto, una obra aprobada. ¿Qué es una obra aprobada? Es cuando es hecha en la gracia. Gloria a Dios. Fíjate bien, una obra aprobada por Dios es cuando es hecha en la gracia. O sea, no en nuestras capacidades. No tienes que mezclar madera, ni heno, ni hojarasca. Fíjate bien, eso eran obras muertas. Entonces, hermano, Dios nos pide nada de mezclas. Tú date cuenta cómo antiguamente, en el Antiguo Testamento, cómo les señaló leyes para todo. Por ejemplo, en algún momento les hizo saber qué telas tenían que usar y cuáles no usaran mezclas. ¿Con qué tiene que ver eso? En el Nuevo Testamento tiene que ver que si tú vas a hacer algo, no mezcles, hermano, nada de mezclas, nada de esfuerzo propio, nada, hermano, de capacidades o habilidades nuestras. Fíjate bien, nada de mezclas, ¿verdad? Porque a veces dices, bueno, pues yo le voy a echar ganas y yo voy a hacer, hermano, siempre tiene que ser en la gracia. Claro que te esfuerzas, pero en la gracia. Y la gracia es porque tienes fe. Por eso te dije, ¿por qué diezmas? Porque tienes fe a lo que está escrito en la palabra y Él como te pide el diezmo, entonces tú das porque sabes que eso es lo que Dios estableció en la gracia, hermano. Muchos dicen que como estamos en la gracia ya no deberíamos ofrendar. Dime dónde dice eso. La palabra es muy clara. Entonces, hermano, nada de mezclas, nada de esfuerzo, nada de capacidades o habilidades nuestras. No, hermano. Esto es lo que quiere Dios. Si tienes capacidades, si tienes habilidades, si tienes tu esfuerzo propio, todo eso hay que traerlo a la cruz de Cristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Crucificar tus propias capacidades. ¿Cómo debe de servir un siervo? Yo te lo he dicho. Ve el ejemplo. La semana pasada te hablé de Saulo. Dios, para poder usarlo, hermano, no lo iba a usar en sus capacidades, ni en su esfuerzo, ni en sus habilidades. Por eso lo encegueció, hermano. ¿Sabes para qué? Él se llamaba Saulo. Saulo tiene un significado. ¿Qué nombre le cambió Dios? Pablo. ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Y entonces, ¿cómo lo quería Dios? Pequeño en el reino, humilde. Y cada que se le quería subir, fíjate, como a veces se nos quiere subir a nosotros, Dios otra vez permitía que aquella afección en sus ojos brotara. Por eso Dios le decía, bástate mi gracia. Tiene que ver con la fe de Jesucristo. Hermano, entonces
Te estoy diciendo, todo eso hay que traerlo a la cruz de Cristo. Tienes que crucificar tu propio esfuerzo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo comencé en el ministerio, hermano, a los 30 años, tiempo completo, hermano, yo pensaba que servirle a Dios era dejar de comer, aunque yo no comiera, aunque me durmiera tarde por estar estudiando la Biblia y preparando mensajes. Hermano, eso era mi propia capacidad. ¿Sabes qué pasó por no comer a mis horas? Y por no dormir a mis horas. Vino una descompensación a mi cuerpo y entonces un día me quiso dar un infarto, hermano. Y cuando voy al doctor, el doctor me dice, sabe que lo que tiene usted es resultado de su desorden. Y yo sentí muy feo que me dijeran eso. Y entonces cuando fui a Dios le dije, Dios, pero si, mira, todo esto lo hice por ti, yo dejaba de comer por estar en la iglesia, yo dejaba de... Y me dijo, sí, pero lo hiciste en tu propia capacidad. Así no me sirves. Hermano, ¿por qué debemos de crucificar nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestras capacidades? Para que sean vivificadas mediante la fe, mi hermano. O sea, ya no va a ser lo que yo sé, sino lo que sé de Cristo. Lo que Cristo me ha enseñado. ¿Y sabes qué tuve que aprender? Que no era desvelarme, que no era dejar de comer, que era ordenarme en la gracia de Dios. Mira, hermano, aquí hay que poner atención a algo que Dios nos señala. Vamos a ir viendo algunos pasajes que son importantes, hermano, para que podamos entender. Efesios, hermano. Vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 10. ¿Estás aquí, iglesia? Amén, aleluya. ¿Estás aprendiendo? Amén. ¿Te das cuenta que es un Dios de tanta misericordia que está buscando que su iglesia se vuelva? ¿De qué se tiene que volver? Tiene que arrepentirse de estar actuando en obras muertas. Tiene que arrepentirse de las obras muertas. Obras en la propia capacidad, hermano. Hay obras que ya fueron creadas. Jesucristo las dejó, hermano. ¿Para qué? Para que tú y yo andemos en ellas. No tenemos que andar inventando obras. Ya están en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo número 10 dice, porque somos, ¿qué somos? Hechura suya. Hechura suya. Criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras. Fíjate bien, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Dios, Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo andemos en esas obras, no las que tú y yo inventemos, no las que invente la iglesia. Hermano, las obras ya están en la palabra, solo tenemos que hacerlas en fe, vivirlas en fe, realizarlas en fe, hermano. Así es que en el nombre de Jesús, otro pasaje, Gálatas 6, de los versículos 7 al 10. Fíjate bien, hermano, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando, hermano? Estamos sembrando en buenas obras, en Cristo, en la fe, hermano, porque el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu que segará. Hermano, la palabra segar es recoger. Si tú siembras para la carne, vas a recoger cosas de la carne. Si tú siembras para el espíritu, vas a recoger cosas del espíritu. 9. Pon atención, lee conmigo. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Qué tenemos que hacer?
Esta es una obra, el bien. Amén, Señor. Que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. A ver, anormalmente, ¿a quién le haces el bien? Muchos dicen, ay, a mis nietos que los quiero mucho, ay, a mis hijos que los quiero mucho. Hermano, Jesucristo, ¿a quién le dio? ¿A quién le hizo el bien? ¿Me entiendes? Entonces, hermano, estas son las obras vivas, hermano. Dice la palabra, hermano 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. La Biblia dice a todos. Al bueno, al malo, al no tan bueno, al no tan malo, hermano, a todos. Y mayormente dice a los domésticos de la fe. Amén. Amén, aleluya. ¿Estarías dispuesto a regalar algo que tú usas? Dios dice. ¿Tú qué dices? Para hacer un bien. ¿A qué estarías dispuesto, iglesia? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. La nueva criatura se mueve en obras vivas. En obras, hermano, que ya están escritas. 14 y 15, de ahí mismo de Gálatas 6. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué dice el 15, iglesia? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Qué vale en Cristo? La nueva criatura. Y la nueva criatura, hermano, ¿cómo se mueve? En fe, en la gracia, en obras que ya están estipuladas por Cristo. Hagamos bien a todos. Y mayormente, dice, a los de la fe, hermano. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Tú no le debes nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, ¿cuál va a ser el resultado, iglesia? ¿Vamos a morir? Mas si por el Espíritu, fíjate, y viene Espíritu con E minúscula, está hablando de tu espíritu. Si tú te mueves en el Espíritu que ya está vivificado en Cristo, mortificáis las obras de la carne, viviréis. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Romanos 6. Romanos 6, de los versículos 11 al 15, y dice así: así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Cuando viene el pecado, ¿cómo deberíamos considerarnos? Muertos. ¿Qué hace un muerto? Pues no reacciona, no responde. Así deberíamos. Mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes por qué le decimos Señor a Cristo? Por el Espíritu que está en nosotros, por el Espíritu Santo, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjate cómo Pablo estaba ocupado en enseñarle a las iglesias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Aquello que te hace, hermano, no ser equilibrado en Dios. Iniquidad es falta de equidad, hermano. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de ¿qué? Hermano, muchos
veo que dicen, estoy esperando que termine la pandemia. Y si no termina, ¿en qué están confiando? ¿En su propio esfuerzo? ¿En sus ideas? ¿En sus habilidades? ¿O están actuando en la fe? ¿Sabes para qué este tiempo? Para que ayudes a otros. Mira, ayer nos testificaba una hermana. Ella tiene a su esposo enfermo. Su esposo tuvo que estar en el hospital porque un día ella regresó a casa y lo encontró tirado. Se broncoaspiró él solo. Y entonces cuando se lo llevan al hospital, muchos decían, ya va a morir. Me acuerdo, hermano, que ella me habló esa vez que estaba su esposo en el hospital y me dice, pastor, por favor, se está muriendo. Y entonces yo le dije, hija, en el nombre de Jesús, entra con tu esposo ahí donde está en terapia intensiva y reprende la muerte en el nombre de Jesucristo. Repréndela. Ahorita te apoyamos nosotros desde acá y al rato vamos al hospital para estar contigo. ¿Qué crees, iglesia? La fe, todos los médicos ya estaban esperando que él muriera porque estaba en coma. Duró casi un día y medio en coma. Y llegaron los familiares y todos ya estaban afuera, hermano, esperando que pues falleciera, hermano, y que se levanta al otro día. Se levantó. Y déjame decirte que este esposo de esta hermana es un médico maxilofacial. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Entonces ahora lo tiene quietecito porque sufrió un poquito ahí su cerebro, pero está vivo, habla bien, razona, piensa. Ahorita ya no puede ejercer su carrera como médico, pero sabes que su esposa lo está ayudando de una manera, y entonces cuando ella ve que alguien está pasando por una necesidad, aunque no sea de su familia, ella lo ayuda. Y ayer nos decía, lo hice en fe. ¿Y sabes qué pasó por actuar en fe? Dios ahora a ella la está bendiciendo. Gloria a Dios. Ella empezó a llorar y decía, es que veo la bondad de Dios. Gloria al Señor. No lo hice para que Dios me diera, yo lo hice por el amor de Cristo que está en mí. Fíjate, en esta pandemia está ayudando a otros, cuando que su esposo también necesita atención médica, tiene que tomar medicamentos, etcétera, tiene que llevarlo al hospital para revisiones, pero hermano, en el nombre de Jesús. Para eso son las obras vivas, las obras que Jesucristo nos dejó para que anduviésemos en ellas. Orar por los enfermos, hermano. Si alguien toca a tu casa y te dice, estoy enfermo, estoy pidiendo una moneda. Mira, no tengo la moneda, pero sí tengo a Cristo. Déjame orar por ti. ¿Qué tienes? Y bueno, si le puedes dar un sándwich, si le puedes dar un taco, si le puedes dar algo de parte tuya, en Cristo, en la fe, hermano, vas a ver la obra de Dios, hermano. Así que, hermano, ¿dónde nos habíamos quedado en Romanos 6, hermano? Nos habíamos quedado en el 13, ¿verdad, hermanos? Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que, hermanos, Bajo la gracia. estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? La capacidad de Dios para poder soportar la tentación y los tiempos en los que el pecado quiere llegar. Dice, pues ¿qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo de la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. 22, ahí mismo. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Yo te estaba diciendo, hermano, Pablo, preocupado por las iglesias, ¿qué les dijo, hermano?
que una obra aprobada era aquella que estaba hecha en la gracia. Yo te voy a definir lo siguiente, hermano, para que podamos entender. Fíjate lo que hace la carne. La carne, la diferencia entre la carne y el espíritu. La carne hace obras. La carne obra, pero el espíritu, tu espíritu, fructifica. Aleluya. Fíjate la diferencia. La carne lo que trae como resultado son obras, pero el espíritu que ya está vivificado en ti da fruto, fructifica. Ahora, yo quiero que veamos qué frutos estás dando en este tiempo. Y no solo en este, desde antes y después de este tiempo. ¿Qué fruto es el que Dios quiere de ti? Por eso la palabra, hermano. Vamos a Romanos 11:6. ¿Puedes darle la gloria a Dios? Aleluya. Fíjate bien, dice, y si por gracia, la gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La diferencia entre, hermano, moverse en la gracia es cuando damos fruto en Cristo, desde nuestro espíritu, no desde la carne. Cuando hablamos de la carne, tenemos que entender que se mueve mucho el alma. Hermano, cuando tomes una decisión, no lo hagas en la carne, en tu alma. Muévete en la gracia. Ven, Señor. La gracia tiene que ver con la fe, tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso debe de quedar bien claro en la iglesia. ¿Qué está esperando Dios? Que su iglesia se arrepienta de obras muertas. ¿Qué quiere decir? Obras hechas en la carne y que no brotan de una nueva naturaleza que ya tenemos en Cristo Jesús, hermano. Amén. Ven, Señor. ¿Quién es tu Salvador? Primera de Corintios 15:10. ¿Quién es tu Señor? Aleluya. Amén. ¿Eres nueva criatura? Ven. Las cosas viejas, ¿cómo son ahora todas? Hechas nuevas. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo número 10. Dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Fíjate cómo dice Pablo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Fíjate bien, todo lo que hagamos debe ser en la gracia, fructificando, dando fruto en nuestro espíritu de que ya fue vivificado en el espíritu de Cristo, nueva criatura. Amén. Amén. Aleluya. Iglesia, Gálatas 2. ¿Te das cuenta cómo todo esto es importante? Y la gente dice, bueno, ¿yo por qué tengo que arrepentirme si ya reconocí a Jesucristo como mi Señor? Sí, acuérdate que todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y cuando estemos ahí, va a tener que ser probado nuestras obras. Por eso ya te enseñé con este estudio, hermano. Aquí tenemos la vida para arrepentirnos. ¿De qué? De las obras hechas en la carne. Se le llama obras muertas. Para eso es el fruto en el Espíritu, hermano. En Cristo Jesús. Hermano, Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo, por la ley, soy muerto a la ley,
para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate lo que decía. Mis esfuerzos, mis habilidades están crucificadas. Y vivo no ya yo, mas, ¿qué dice? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. 21, hermanos. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, tenemos que arrepentirnos de obras muertas porque si no estaríamos menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Entonces, ¿cómo debemos movernos, hermano? Acuérdate, la carne obra, pero el espíritu vivifica. Fructifica, perdón. Entonces, hermano, ¿qué naturaleza es la que está implantada en nosotros cuando recibimos a Cristo? Vamos a ver Gálatas 5, hermano. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras. La carne obra, hermano. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres que te las lea todas? Manifiestas son las obras de la carne. Acuérdate que la carne obra. ¿Qué obra? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Tienes alguna enemistad con alguien, hermano? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. O sea, no para. Es una lista interminable de las cuales os denuncio que, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán, no van a tener herencia, no van a tener derecho a galardones. Sí van a estar en el cielo, pero no van a tener galardones y no van a ser alabados por Dios. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Quieres tener galardones? ¿Quieres que Dios te alabe? Esto es lo que Dios quiere, alabar a sus hijos. Bueno, hermano, hay que arrepentirnos de obras muertas. Esto es lo que quiere Dios. Hermano, vamos a ver desde el 22, ahí mismo, Gálatas 5, 22. Fíjate bien. Mas el fruto del Espíritu fructifica, da fruto. ¿De qué habla? No habla del Espíritu Santo, es del Espíritu de Cristo que está en tu espíritu. Es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate, cuando ya está Cristo en ti, lo que debe haber es un fruto. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de la caridad. Caridad no es abrazar a alguien, no es decirle te quiero mucho. Es hacerlo en la fe, en la gracia y en las buenas obras. Porque a veces hay problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la iglesia había 2 hermanas y las 2 eran muy serviciales. Pero ¿qué crees? Llegaba una y me decía, pastor, ay, dígame cómo le hago porque no soporto a... Es que me saludó así, es que me respondió así, es que me... Ay. Y yo me acuerdo que le decía, ¿cómo actuaría Cristo, hermana? Pero ¿qué crees? Luego llegaba la otra, de la que me hablaba esta hermana, y también llegaba y decía, pastor, la hermana tal, hermano, no se querían la una a la otra. Fíjate bien. ¿Qué está obrando ahí? La carne. ¿Qué debería ser el fruto? Lo de Cristo en nosotros, hermano. ¿Y qué crees? Es un batallar con la iglesia, porque la iglesia como que llegan al pastor para que el pastor
corrija a tal. ¿Y por qué no mejor? Dan fruto en Cristo. Caridad. Mira, caridad no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con Cristo. Es el amor perfecto de Cristo que ama, que ya está en ti para que tú ames. Por eso ve la diferencia, hermano. Ve la diferencia. ¿Qué hace la carne? La carne va a manifestar todo lo que vimos arriba, hermano. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, cuando un matrimonio está peleando, está obrando la carne. Cuando en la familia están funcionando mal, está obrando la carne. Si estuviera fructificando el espíritu que ya tenemos de la nueva criatura, ¿qué habría? Caridad. ¿Qué sigue? Gozo. Es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 aspectos del fruto del Espíritu de Cristo en nosotros. Aleluya. Por eso te dije, hermano, la carne obra, es lo que estamos viendo. El Espíritu fructifica. Está hablando del Espíritu de Cristo que ya está en tu espíritu, hermano. Así es que, hermano, ahora, ¿cómo está tipificado esas obras vivas, hermano? ¿Te acuerdas de los pasajes que vimos al principio? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, por favor, para que puedas ver. Que dice, Cristo es el fundamento, muy bien, cada uno mire cómo sobre edifica, hermano. ¿Seguimos, iglesia? ¿Podemos cantar un canto? Y continuamos con la enseñanza, hermano. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? Hermano, acuérdate, o hacemos obras o fructificamos. Tienes que decidir. ¿Tienes a Cristo ya? Perfecto. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, decisiones. Si estábamos actuando en la carne, en obras muertas, hay que arrepentirnos. Es una decisión que tú tomas. Para eso es el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, hermano. No es casualidad. Cántale al Señor. Cántale para que podamos continuar con el estudio, hermano. Aleluya. Veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu
Te ha apartado para que le seas un pueblo santo. Mantén tu corazón en mí, dice el Señor. Yo te dije que pasarías por prueba, que en el mundo tendrías aflicción. Pero yo te digo, confía, dice el Señor, porque yo estoy contigo en medio de la prueba. Aprenda a estar callado delante de mí. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gloria al Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Aleluya. Gracias a Dios, amados hermanos. Gracias a Dios. Primera de Corintios, dijimos, hermano, capítulo 3. Primera de Corintios 3, del versículo 11 al 15. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego tiene que ver, hermano, en el tribunal de Cristo. Será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Entiendes? Que allá en el cielo va a estar lleno de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Pero muchos de estos cristianos no van a tener recompensa, no van a tener galardón. ¿Por qué, hermano? Por no haberse movido en la gracia. Por eso tenemos que arrepentirnos. 15. Si la obra de alguno fuere quemada, está hablando de los que trabajaron con hojarasca, heno y madera, será pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Sí va a estar en el cielo. Y bueno, tú ya sabes también la enseñanza, hermano. ¿Quiénes, cuando Cristo venga, en el rapto, quiénes se van a ir? La iglesia vencedora. La iglesia que va a heredar. La iglesia. ¿Y cuántos se van a quedar, hermano? En la gran tribulación. Bueno, ya vimos la vez pasada madera, heno y hojarasca. ¿Con qué tiene que ver? La Biblia también aquí en Corintios habla del oro, habla de la plata. Dice que si tú edificas con oro, que si edificas con plata,
y que si edificas con piedras preciosas, ¿con qué tiene que ver cada uno de estos aspectos? Bueno, el oro tiene que ver con Dios. Es lo divino. Todo lo que tiene que ver con el Padre. El Padre Dios, hermano. Está hablando, hermano, acerca de las operaciones del Padre, hermano. ¿Estás edificando en Cristo? Hazlo con oro, lo divino, con las operaciones del Padre. Hermano, plata. ¿Con qué tiene que ver la plata? Con la redención de Cristo, con el servicio de Cristo, hermano. ¿Cómo vino Cristo aquí a la tierra, hermano, a servir? Hermano precioso, entonces, si vamos a edificar, edifiquemos con oro, las operaciones del Padre, con plata, tiene que ver en la redención de Cristo, en la obra de Cristo. Amén. Hay mucho que aprender, hermano, y para que no nos mezclemos ahorita. Y las piedras preciosas tiene que ver con los dones espirituales del Espíritu Santo que reparte en la iglesia. Entonces, queremos edificar, hermano, en Cristo. Edifiquemos con piedras preciosas, dones espirituales, con el servicio, así como Cristo sirvió, hermano, sirvamos. Cristo, la plata representa redención, pero también habla del servicio tan maravilloso que hizo Cristo, hermano. Hermano, ¿cómo sirves tú en la iglesia? Ahorita no estamos yendo a la iglesia. Por cierto, te voy a decir, el otro día fui al templo y el Señor me dijo, mi casa está desierta. Estos días que vinieron, hermano, de mucho polvo, ¿qué crees? Entró un polvo terrible. Y el Señor me dijo, mi casa está desierta. ¿Quién hay que quiera servir como Cristo sirvió? Y todos deberíamos servir, no 1, 2 y 3. Todos deberíamos servir. Pastor, deme la llave, voy a hacer aseo del templo. Yo quiero servir como Cristo sirvió. El oro, hermano. Todo lo que tiene que ver con lo divino, con las cosas de Dios, hermano. Entonces, ¿tienes a Jesucristo? ¿Es tu Señor y Salvador? ¿Qué le estás edificando? ¿Oro, plata y piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca? Decide. Ahora, si hay que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Decisiones, hermano. Hermano, ¿qué involucra el verdadero arrepentimiento? ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿Qué involucra el verdadero arrepentimiento? Involucra tu mente, tus emociones y tu voluntad. Un verdadero arrepentimiento va a incluir, hermano, fíjate, cambio de mente, cambio de emociones y la voluntad rendida. Hermano, el verdadero arrepentimiento involucra las 3 áreas de tu vida: mente, emociones y voluntad. Por eso yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿cómo andan tus emociones? Ay, es que ya me enojé, pastor. No, y como me enojé, por eso, mira, me pasaba mucho y sigue pasando, ¿verdad? Se enojan los matrimonios antes de ir a la iglesia los domingos en la mañana y entonces, como se enojaban, ya no iban a la iglesia. ¿Cómo están tus emociones? Yo siempre les decía, ¿y qué culpa tiene Dios y Cristo de tus problemas? ¿Por qué involucras tus emociones para servirle? Cuidado. El verdadero arrepentimiento involucra tu mente, tus emociones y tu voluntad, iglesia. Te voy a llevar 2 palabras en hebreo y 2 palabras en griego. La primera palabra en hebreo
es nicham. Fíjate bien, primera palabra en hebreo es nicham, iglesia. Primera palabra en hebreo que tiene que ver con arrepentimiento es nicham. ¿Lo estás viendo? Esto es hebreo. ¿Qué significa nicham? Significa cambiar de opinión. ¿Entendemos? De parecer o de propósito. ¿Te acuerdas que tiene que involucrar tu mente, tus emociones y en tu voluntad? Entonces nicham es cambio de opinión. ¿Has oído cuando dices yo opino? Ya no es lo que opinamos, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se resuelve un problema en la casa, en el matrimonio? ¿Con la palabra o con lo que opinas? Nicham es en hebreo y tiene que ver, hermano, con un cambio de opinión. Ya no es tu opinión, es la opinión de la palabra de Dios. Opinión, parecer, ¿o qué más te dije? Propósito, hermano, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje bíblico para que podamos entender esto. Vamos a Génesis 6. ¿Quién nos da una muestra de cambiar? Fíjate bien, en Génesis 6 estamos viendo acerca de Noé. ¿Y qué vio Dios que estaba pasando en la humanidad? Génesis 6, del 6 al 8. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Fíjate bien, se arrepintió. Se arrepintió, hermano, y pesóle en su corazón. 7. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. O sea, la opinión de Dios se arrepintió. ¿Por qué? Por causa del pecado, hermano. Empero Noé halló gracia en los ojos. ¿Qué hizo Dios? Aunque se había arrepentido, tuvo que usar a su siervo Noé para que edificara el arca y se salvara él con su familia y pudiera volver a empezar. Hermano, esto es lo que quiere decir nicham. Amén. Siguiente palabra, hermano. Es shub. S-H-U con un sombrerito y B. Shub. ¿Qué significa en hebreo, hermano? Volverse. Significa volverse, regresar. Significa convertirse y significa rectificar. ¿Qué quiere decir? Hermano, esto se refiere a dejar algo que está equivocado. ¿Tú te das cuenta cuando algo está equivocado? Y nos arrepentimos, lo dejamos. Esto es lo que quiere decir shub, hermano. Vamos a ver ejemplos. Entonces, shub tiene que ver con volverse, con regresar, con convertirse, ¿verdad? ¿A qué se refiere, hermano? A dejar lo que está equivocado. ¿Has oído a hermanos que dicen, pues sé que estoy mal, pero ya ni modo? Están equivocados. Entonces no están arrepentidos, hermano. Arrepentimiento es dejarlo equivocado. Proverbios 28. Estamos terminando, hermano, así es que ¿estás aprovechando este tiempo, iglesia? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará.
¿Qué está diciendo, hermano? El que no deja lo equivocado. El que no reconoce. El que no se convierte. El que no, hermano, regresa. El que no rectifica. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, cuando alguien confiesa, es que está dispuesto a dejar lo equivocado. Y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. ¿Qué te dije? ¿Cómo empezamos hoy, hermano? Dios es un Dios de eterna misericordia, iglesia. Isaías 44 y versículo 22. Gloria a Dios por la palabra, porque nos ayuda, hermanos, a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Yo deshice como a nube tus rebeliones. Estamos en Isaías 44, 22. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, regresa, porque yo te redimí. Fíjate, Dios dice, ya hice tus pecados, hermano, tus rebeliones, ya los quité. Tórnate a mí. ¿Qué está diciendo? Arrepiéntete. Arrepentimiento de obras muertas está diciendo, no vivas en la carne. Esto es lo que está diciendo. Hermano, ahora vamos a otros dos vocablos, hermano, que están en griego. Metanoé, hermano. ¿Qué es metanoé? Tiene diéresis en la O, el que está en griego, hermano. Metanoé está en griego. Significa cambiar de mente. Forma de pensar, hermano. Reconocer intelectualmente un error. Reconocer el error, hermano. Darse cuenta de que algo, ¿cómo está? Mal. No está bien, hermano. Y eso que está mal, tenemos que repudiarlo. Esto es lo que significa metanoé. Lucas 15, hermano. Lucas 15 y versículo 17. Gloria a nuestro Señor. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Esto lo está diciendo el hijo pródigo. Estaba pensando, estaba hablando consigo mismo y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira cómo se arrepintió. Me levantaré, 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió. Mira, ya no quería reconocerse como hijo. ¿Qué le dijo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y sabes cómo termina la historia? Llegó a su casa y ¿tú crees que el papá lo recibió como a jornalero? No. Porque se arrepintió, le dio su lugar nuevamente de hijo. E hizo una fiesta, hermano. Eso es lo que significa, hermano, metanoé, hermano. La última palabra, hermano, es metalomai. En griego también. ¿Qué tiene que ver? Cambio de sentimientos. Sentimientos. Cuando estás sintiendo algo, emociones que no son las correctas, hermano. Es un dolor de corazón o tristeza por fallar. Esto es lo que significa esta palabra. Es pesar por haber ofendido a alguien. Hermano, arrepentimiento tiene que ver con esto. Te dije 2 palabras en hebreo y 2 en griego. Vamos a Lucas, hermano, capítulo 22, Lucas 22, versículos 31 y 32. Gloria a Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, el zarandeo iba a venir y los iba a probar, hermano. Iban a fallar. Pedro falló. Pero vamos a ver qué dice en el 60, ahí mismo, Lucas 22, 60 al 62. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó lo que Cristo ya le había dicho. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le estaba mostrando? La condición, lo que iba a pasar. Pero ¿sabes de qué está hablando todo esto? Que Pedro finalmente tenía que arrepentirse, mi hermano. La semana que viene te voy a dar una palabra más, pero ahorita vamos a pararle aquí, hermano, y que Dios te esté ayudando, que Dios nos esté ayudando. Ahora entiendes lo que es arrepentirse. Hermano, cambio de opinión, cambio de pensamientos, cambio de emociones. Hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, son hechas nuevas. ¿Sabes cuando dice que están hechas nuevas? ¿A qué se refiere? A que estamos en Cristo. Y tú y yo debemos movernos en la gracia, en la fe del Hijo de Dios. Iglesia, este es el tiempo para la iglesia de volverse, a arrepentirse de las obras muertas y estar actuando en las obras de Cristo. ¿Quieres hacer una oración, iglesia? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Mucho hay, Señor, que corregir. Mucho hay que corregir, Señor. Y tu pueblo, Señor, aquí estamos. Gracias porque tu palabra en esta noche no ha vuelto vacía. Aquí está nuestra mente, aquí están nuestras emociones y aquí está nuestra voluntad. Hoy, Señor, queremos dar el paso de arrepentirnos de toda obra en la carne, todo celo, toda contienda, toda disensión, todo pleito, toda borrachera, todo lo que está escrito en tu palabra, toda fornicación. Tu palabra dice, y manifiestas son las obras de la carne. Padre, hoy reconocemos cuando la carne ha obrado y pedimos perdón. Perdónanos como iglesia, porque si no nos habíamos dado cuenta, para eso vino la palabra, para nombrarnos, Señor, y darnos cuenta de que tenemos que arrepentirnos, Señor. Todo pleito que tengamos con alguien, en este momento lo entregamos en el nombre de Jesús. Toda disensión que tengamos con alguien, en este momento la entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo celo, todo aquello, Señor, que tiene que ver con la carne, en el nombre de Jesús nos arrepentimos, Señor. Hermano, dice la palabra que confiesa sus pecados. ¿Qué pecado tienes que confesarle a Jesucristo el día de hoy? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios.
En el nombre de Jesús, toda enemistad, todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda, toda disensión, toda envidia, toda borrachera, toda obra de la carne, Señor, en el nombre de Jesús, sea crucificada en la cruz de Cristo, Señor. Porque ya fue crucificada cuando Cristo fue crucificado por nosotros. Permítenos, Señor, vivir en la nueva criatura, en Cristo Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias porque, como dice Isaías, has hecho nuestras rebeliones como esa nube que se disipa, Señor, y has alejado todo pecado, Señor. Y tú nos has dicho en esta noche, vuelve a mí. Gracias, amado Dios, porque así estás llamando a muchos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, aún si has estado enojado o enojada con Dios, arrepiéntete, porque Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Todo enojo que había contra Dios, dile que te perdone, y Él te perdona. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Bendito eres en Cristo Jesús. Amén. Hermano, quisiera que cantáramos un canto, perdón por el tiempo. Hay un canto que habla de Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Ese canto habla de reconocer a Jesús, de caminar con Jesús, de permitirle a Jesús que Él esté obrando en ti. Amén, hermano. Vamos a terminar cantando y después de este canto estamos despedidos. Primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la alabanza. Prepárate desde el sábado, hermano, alista todo para que estés bien, Señor, puntual el domingo a las 11 de la mañana. Para cantar y alabar y estar listos para recibir la palabra de Dios. Hermano, Dios te bendiga. Cualquier cosa envíanos a la página de la iglesia que está en Facebook, hermano, y estamos ahí revisando constantemente y si hay peticiones, ahí estamos, hermano. También a través de la página te puedes conectar por el Messenger y, hermano, y al Messenger puedes mandarnos y nos han mandado peticiones de oración, etcétera. Hermano, dejemos que Dios esté haciendo su obra perfecta. Y nosotros sirvamos como Cristo sirvió, hermano. Dale la gloria a Dios, aún por esto. Vamos a cantar. Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Hermano precioso, en el nombre de Jesús. Mira, ahorita que estábamos cantando, el Señor lleva... Hay alguien que está padeciendo desesperanza, hay alguien que está sintiéndose agobiado, afligido. No sé, hermano, si es alguien que se está conectando o es alguien que tú conozcas, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo pido tu paz para ese corazón. Envuelve el corazón de mi hermano, mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Toda desesperanza se vaya. En el nombre de Jesús. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te ama. Dios tiene control de todo. Él tiene cuidado de ti. Solamente tienes que dar pasos de fe. Que Dios te bendiga. Les recuerdo a los jóvenes el encuentro juvenil que se va a llevar a cabo 1, 2 y 3 de abril, jueves, viernes y sábado. Hermano, y de aquí de Tabernáculo ya hay 17 inscritos, hermano. Así es que son entre amigos, invitados y jóvenes de la congregación, 17. Así es que estoy invitando, si alguien más se quiere inscribir, tiene que ser de 12 años hasta la edad de Matusalén, pero que sean solteros, jóvenes solteros. Que Dios les bendiga, la paz de Dios, hermanos, bendiciones.